Yo no soy la encuestadora, no realicé las entrevistas, pero sí les voy a contar algunos de los resultados para empezar a analizar, y tiene que ver con la crisis que está atravesando muchos de los argentinos y cómo repercute principalmente en los medios de transporte. ¿Cuánto afecta la crisis a los medios de transporte? Vamos a empezar a compartir lo que tiene que ver con el subte y las consecuencias que pueden ocurrir. Respecto del precio, un eventual aumento no sería visto como apropiado por el 88.5% de los usuarios. La fuente es de Analogías, dentro de un ratito vamos a estar charlando y ampliando esta información. Interesante porque en el subte había un aumento muy pero muy pronunciado, se terminó demorando, deteniendo ese aumento en este último tiempo. Uno de los servicios públicos que más impacto tuvo y más sufrió aumentos en los últimos tiempos. Más del 66% de los encuestados manifiestan que no toman o bien redujeron su consumo. Hablando del taxi, el taxi, por supuesto, siempre es uno de los medios de transporte públicos más afectados cuando hay que restringir los gastos. Es una cifra bastante elevada, incluye, repetimos, aquellos que o dejaron de tomar, tuvieron que reducir su consumo, o que directamente no toman taxi como medio de transporte público. Y hay otro dato más enriquecedor relacionado con los estacionamientos, un bien preciado, siempre hablando de Capital Federal y más aún de aquellos barrios que tienen menor cantidad de cocheras disponibles. En relación al automóvil particular, casi el 90% considera que los precios de las cocheras mensuales y estacionamientos por hora son caros y muy caros. Este es un gran problema de la Capital Federal en los últimos años. Caro o muy caro, así lo considera el encuestado en un 90% a la hora de tener que pagar cocheras en la ciudad de Buenos Aires, Víctor Hugo. Es interesante, Luciana, y le pregunto a Fernando si estos números se ponen dentro de un contexto determinado para entender mejor, porque sería lógico pensar que nadie quiere que le aumenten el subte, pero al mismo tiempo hay un poco de conciencia de la gente respecto a que sí, que las cosas de vez en cuando tienen que aumentar. El 88% es un número muy fuerte. ¿A qué lo atribuye? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que es interesante que el 88% manifieste con tanta contundencia que estaría en desacuerdo con un aumento del subte, porque lo ponemos en contexto con relevamientos anteriores respecto a otros servicios públicos como el tren, donde la gente lo veía como barato años anteriores y estaba dispuesta a tolerar un aumento del servicio porque reconocía que se estaba haciendo un esfuerzo para mejorar el funcionamiento de los trenes y que eso hay que pagarlo. Si nosotros lo comparamos con la situación actual, con el subte, no sucede lo mismo. Es decir, la gente reconoce cuando un servicio está barato y cuando lo considera caro. Obviamente esto viene en un contexto de un aumento generalizado de los precios muy fuerte, donde ya no hay más margen para nuevos incrementos. El bolsillo de la gente no da para más, y rescato lo que decía recién. Se viene un aumento del subte, o sea, el gobierno de la ciudad tiene planteado hacer un aumento del subte, llevar la tarifa de 4.50 a 7.50, han suspendido obviamente la inmediatez del aumento por cuestiones... ¿Sabe usted, la gente de Analogías, Fernando, cuánta gente dejó de viajar en subte cuando el otro aumento? Mucha, ¿verdad? La verdad que no tenemos el dato exacto, pero cualquier usuario del subte, entre los que me incluyo, se sintió, digamos, una merma en el servicio, sobre todo porque el colectivo había quedado mucho más barato. En este caso, si lo llevas a 7.50, va a quedar el subte más caro, digamos, igualmente que el colectivo. Lo del taxi es llamativo, porque hubo una etapa en la que ciertamente se tomaron taxis prácticamente por todo el mundo, parecía. Los taxis, yo soy hombre de andar en taxi, y no era tan fácil encontrar. Ahora uno se rasca la cabeza y para un taxi al lado porque cree que levantó la mano. Ha decaído muchísimo la posibilidad de tomar taxi. Esto se relaciona con el 67%. Claramente, digo, y se pudo ver estos días de tormentas tan fuertes, donde pese a la lluvia y el mal clima, se conseguía con facilidad un taxi. Y una cuestión para apuntar, a veces parece que es un servicio un tanto de lujo para los sectores altos, no es así. El relevamiento nuestro da que hay más usuarios de subte, de taxis
que de subte, y esto obviamente tiene que ver porque el subte tiene una extensión que no llega por ahí a la zona sur, digamos, mucho más acotada, y el taxi se consigue en toda la ciudad. Entonces es un servicio que consumen todos los sectores sociales y que lo están reduciendo. ¿Lo de digamos. Uber puede haber mortificado a los taxistas? ¿Ha tenido alguna incidencia? ¿Se sabe algo? No, obviamente lo de Uber supone una amenaza, digamos, a ese servicio porque es más barato. Ahora, el problema de la tarifa del taxi es que es cara para el usuario, pero tampoco es muy rentable para el propietario del taxi. Así es. Entonces es un doble problema, digamos, y una complejidad a resolver por parte del gobierno de la ciudad. Yo, claro que tengo una situación económica distinta a buena parte de la población. Hace un año me parecía que estaba un poco salado el taxi. Un viaje de 100 pesos desde el Obelisco a 6 kilómetros del centro. Ahora lo encontré, el mismo tipo de viaje ya no me parece tan caro. Y al contrario, la mayoría de la gente no lo está pudiendo pagar. Quiere decir que esto está referenciado claramente a la situación económica. Por supuesto, digamos que tiene relación con eso y con incrementos de precios generales que fueron muy por arriba de la paritaria, ¿no? Del aumento salarial que se ha recibido este año, que han recibido todos los empleados. Y las cocheras son un dolor de cabeza, esto sí que esto es seguro, ¿eh? Tanto es así que a veces uno balancea cochera o taxi para salir con el auto. Piensa en salir con el auto, piensa en el precio de la cochera, si tiene que dejarlo 3 o 4 horas, y se da cuenta que por ahí ida y vuelta en taxi, puerta a puerta, termina siendo más barato. Y además de no pagar la cochera, no usas el auto, ¿no? Digamos, no desgastás el auto, no consumís nafta. Tal vez, si uno hace la ecuación, seguramente es mucho más barato tomar taxi, si uno hace la ecuación en el mes. Ahora, también el auto, obviamente, es una comodidad. Desde ya. Y el reglamento nuestro da que el 50%, digamos, de los habitantes de la ciudad dispone de un automóvil particular, es decir, es un porcentaje muy alto, y que está teniendo dificultades, digamos, para poder costear, digamos, todos los gastos que son inherentes a tener, digamos, un automóvil. Y bueno, el precio de las cocheras lo vemos, digamos, en el centro, el alquiler mensual puede llegar a 3.000, 4.000 pesos en algunos lugares, digamos, con lo cual verdaderamente está siendo un problema y sabemos que no es seguro dejarlo en la calle, sobre todo, digamos, a la noche, con lo cual, digamos, ahí hay también un problema a abordar, digamos, ¿no? Porque además las cocheras han recibido aumentos de servicios públicos muy altos, claro. Digamos. El agua siempre es un problema para la cochera. Las cocheras no consumen agua, pero pagan. Y mucho. Entonces también ahí hay tensiones que se deben de resolver desde la regulación del Estado, digamos. Me quedé pensando en la primera estadística que mencionábamos, esta cuestión del temor al aumento del subte, y ¿cuánto influye en la opinión de la gente que ese dinero que puede llegar a aumentarse en el servicio no esté destinado a la inversión? Porque, por ejemplo, los tomadores de subte, si bien hubo algunas mejoras en el subte, no hay mayor frecuencia, sobre todo en hora pico. Digamos, ¿cuánto esa posibilidad de ver que se va a viajar mejor y pagar y decir, bueno, yo pago, hago un esfuerzo, pero después lo veo en la realidad, porque hay un beneficio para el usuario? ¿Cuánto influye a la hora de hablar de este porcentaje? Bueno, hay, digamos, primero está la famosa promesa de los 10 kilómetros de subte por año que hizo Macri ya hace muchos años y que obviamente no se ha cumplido y fue reemplazada por las redes de Metrobús, digamos, que todos sabemos que no descongestionan el tránsito. Era una de las primeras mentiras de lo que después se convirtió en mentira diario. Exactamente. Entonces, digo, hay cierta por ahí deslegitimidad de parte de las autoridades para plantear mejoras en el servicio, porque además muchas de las mejoras que se hicieron recientemente también fueron financiadas con fondos nacionales, como la adquisición de los nuevos vagones, con lo cual, bueno, ahí hay promesas que hay que cumplir. El jefe de gobierno actual ha dicho que va a aumentar la frecuencia a 3 minutos, digamos, por tren en el corto plazo. La gente va a estar a la expectativa. Pero la situación de eso. económica de la ciudad siempre depende de la situación económica también del país. Tiene muchísimo que ver. Cuando el país baja su nivel, pasaron en desocupación del 6, algo a 10,5 la desocupación en la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con el estado general del país. Y eso se ve también porque nosotros hicimos un relevamiento sobre los principales problemas que afectan que preocupan a los ciudadanos de la ciudad, y claramente el desempleo empieza a aparecer como uno de los 3 primeros problemas, y donde no hay expectativas de que el gobierno pueda resolverlo en el corto plazo. Por lo menos 80.000 personas han perdido su trabajo en Buenos Aires. El promedio es 10.000 personas por mes pierden el trabajo. Son 80.000 clientes menos que tienen los taxis. Y son 80.000 personas más que, si usted le pregunta qué opina del aumento del subte, le van a decir, y me matan. No voy a poder salir ni a buscar trabajo. Esto tiene que ver, gracias Fernando. Por favor, muchas